Cuando uno, en verdad, establece esta enseñanza en su mente y en su corazón, comprende la necesidad de sacrificar muchas cosas, la necesidad de luchar por muchas cosas. Hay necesidad de sacrificar mucho, mucho, para conseguir la transformación de fuerzas. Sacrificar lo que es más grato en la vida del hombre, del ser humano, es indispensable, en verdad, cuando queremos transformarnos. ¿Qué se entiende por transformación? Convertirnos en una criatura diferente, en una criatura que corresponde más bien al periodo solar, eso es transformación. Pero no podríamos alcanzar tal transformación si no tuviéramos paciencia. Repito lo que dijo el Cristo, en paciencia poseeréis vuestras almas. El impaciente queda estancado y fracasa para siempre. Yo no digo que ustedes no pasen por procesos de estancamiento, obviamente habrá esos procesos, pero si se revisten de la paciencia, saldrán de tales estados. Necesitamos volvernos más profundos en el pensar. ¿A qué se parecería la gente superficial? La gente superficial es como los pozos aquellos que se forman en los caminos, en los charcos sin fondo las aguas se pudren y solo queda el lodo. ¿Y las gentes del profundo pensar, a qué se parecerían? A los lagos profundos. Allí palpita la vida, allí viven los peces. Necesitamos volvernos muy profundos para descubrir tantas y tantas cosas que tiene la falsa personalidad. Lo más grave es que si uno se identifica con la falsa personalidad, si vive en ella, pues, entonces fracasa, y a la larga, tendrá que involucionar en el tiempo, dentro de los mundos infiernos. Si reflexionamos hondamente, mis caros hermanos, descubrimos dentro de sí mismos, quebrantar causas erróneas que sirven de basamento a determinados agregados psíquicos, dificilísimos de desintegrar. Comprender esto es vital. Pero ¿cómo quebrantaríamos las causas equivocadas, aquellas que nos hacen permanecer estancados en un punto, y de ahí no salimos por más que quisiéramos? Se necesita, forzosamente, de la disección analítica del error que nos mantiene estancados, del estudio profundo, relacionado con tal agregado psíquico, y del supremo arrepentimiento, del supremo dolor. Hay algo que siempre les he venido repitiendo a ustedes aquí, y es verdad, la desintegración de tales o cuales errores en nosotros, no es cuestión meramente intelectual, del intelecto. Hay que pasar a veces por grandes crisis emocionales y llegar a derramar lágrimas de sangre, cuando, en verdad, se quiere la transformación. Entonces así, logra producirse la desintegración de tal o cual agregado difícil. Por lo común, esos agregados difíciles, repito, tienen causas muy graves, tales causas, o causa, para ser más enfático, se relacionan en forma directa con la ley, con el karma. Es posible lograr el perdón de ciertas deudas cuando el arrepentimiento es sincero. En cierta ocasión, me dirigía yo a mi Madre Divina Kundalini. Ella, la serpiente sagrada de los grandes misterios, estaba enroscada en una columna, conservando su cabeza de tipo humano. Le supliqué perdón, pues, obviamente luchaba por la revalorización de ciertos principios étnicos en mí mismo, por la revaluación de ciertos valores místicos, por la regeneración del oro espiritual. La respuesta de ella fue definitiva. Estáis perdonado, hijo mío, te perdono, ya 3 veces te he perdonado. Ciertamente, en la antigua Tierra Luna, durante el Mahamantara de Padma o Loto de Oro, había sido ya perdonado, en el continente Mu, otrora situado entre las embravecidas olas del Pacífico, había sido perdonado, y ahora, por 3ª vez, necesitaba perdón. Pero añadió la serpiente sagrada. En una de esas, la 2ª vez que os perdoné, refiriéndose al continente Mu, tu karma era tan grave, que francamente, a pesar que yo te perdoné, no me atreví a penetrar en el palacio de los señores del karma, porque me hubieran pisoteado los señores de la ley, sin embargo te perdoné. Gracias, madre, fue mi respuesta. Así, la víbora sagrada de los antiguos misterios, la princesa Kundalini, perdona. Cuando uno se encuentra en el máximo grado de estancamiento en que ni para atrás ni para adelante, cuando no anda en ninguna forma, pues, no le queda más remedio que implorar el perdón a Devi Kundalini. A fin de que ella pueda desintegrar determinadas causas equivocadas o causa. Aniquilando las mismas, los efectos se anulan. Así es que hay que tener paciencia para realizar el trabajo. Lo importante para nosotros todos, es lograr, en verdad, la transformación,
y es posible lograrla cuando en verdad se tiene paciencia. El impaciente no avanza ni una pulgada en estos estudios. El impaciente debe luchar por eliminar el yo de la impaciencia. En todo caso, mediante la aniquilación budista, mediante la desintegración de toda clase de elementos inhumanos o subhumanos, perjudiciales, se consigue que la esencia o conciencia quede completamente desembotellada, despierta, en ausencia de la falsa personalidad, confiriéndonos algo que se llama bienaventuranzas. La bienaventuranza hay que lograrla, aquí y ahora, mediante la transformación radical. A través de todo esto, es como muchos hermanos van comprendiendo, sintiendo la necesidad del cambio. Es lamentable que muchos, en realidad de verdad, no tengan continuidad de propósitos, unos perseveran por un tiempo y luego se cansan, abandonan el trabajo sobre sí mismo y así no consiguen, en verdad, ninguna transformación. Para conseguirla, se hace indispensable la continuidad de propósitos. Necesitamos vivir en estado de autoobservación continua. Mediante la autoobservación, uno descubre todos los procesos de la vanidad y del engreimiento, entonces puede ya, con tales datos, trabajar todo eso, a esa vanidad y a ese engreimiento. Pulverizarlos es difícil que alguien permanezca en autoobservación de día y de noche, constantemente, es difícil hallar en alguien así. Cuando uno persevera en verdad, quebranta a los yous y libera a la conciencia, la vuelve refulgente, la torna despierta. Se necesita cambiar, mis queridos hermanos, urge el cambio y esto no es posible si continúa existiendo en nosotros la falsa personalidad. Quiero que esta plática les sirva a ustedes para la autorreflexión. Recuerden, en paciencia poseeréis vuestras almas, en paciencia llegaréis al despertar. Necesitamos hacernos conscientes de nuestros propios pensamientos, hacernos conscientes de nuestros propios sentimientos, hacernos conscientes, en realidad de verdad, del efecto que nos producen las gentes que nos rodean. Necesitamos volvernos conscientes del ambiente en que vivimos y de las relaciones que tenemos con el medio ambiente, necesitamos hacernos conscientes de las relaciones que tenemos con nosotros mismos, pues, mientras continuemos existiendo como máquinas inconscientes, nada estamos haciendo. Necesitamos dejar de ser máquinas. Así pues, mis caros hermanos, hasta aquí mi plática de esta noche. Ahora estoy dispuesto a contestar preguntas con relación al tema. Estudiante. Venerable maestro, ¿a qué se debe la discontinuidad de propósitos? Maestro. Pues, cuando no se ha establecido un centro permanente de conciencia, no existe continuidad de propósitos, pero cuando se ha establecido un centro magnético en el fondo de la esencia, entonces hay continuidad de propósitos. Normalmente, el centro magnético de nuestra propia existencia está localizado en la falsa personalidad, por eso es que le damos tanta importancia a, nosotros necesitamos, en verdad, transferir el centro magnético que tenemos en la falsa personalidad, necesitamos ubicarlo en la esencia, en la conciencia. Si de verdad perseveramos en este trabajo, trabajando sobre sí mismo lo logramos. Estudiante. Venerable maestro, ¿el uso del concepto falsa personalidad implica que existe una personalidad auténtica? Maestro. Ciertamente, la personalidad, en sí misma, es pura energía. Mas nadie nace con una personalidad, la personalidad es hija de su tiempo, nace y muere en su tiempo, no hay ningún mañana para la personalidad del muerto. Cuando retornamos, cuando regresamos, cuando nos reincorporamos en un nuevo cuerpo, tenemos que crear una nueva personalidad. Ella, en sí misma, es energía, pero se torna falsa, en realidad de verdad, cuando ciertos yos penetran en su interior y se desenvuelven en la misma. Por ejemplo, el yo de la vanidad, el yo de los celos, los yous de las preocupaciones, los yous del intelectualismo, y en general, los yous mecánicos que vienen, pues, a utilizar esa energía, a apoderarse, a ubicarse dentro de esa personalidad haciéndola falsa. Pero si desintegramos tales yous, entonces se vuelve pura, sin esos yous ya no es falsa, es un instrumento para trabajar, pero ya no es falsa personalidad. Estudiante. ¿Cómo podemos establecer una fuerte personalidad? Maestro. La personalidad debe equilibrarse con la esencia. Cuando la personalidad es más fuerte que la esencia, hay desequilibrio. Cuando la esencia es más fuerte que la personalidad, hay desequilibrio.
Ciertas gentes del campo desarrollan la esencia maravillosa a costa de la personalidad, cuando vienen a la ciudad están desequilibradas. Y ciertas personas de la ciudad desarrollan la personalidad en forma exorbitante, cuando van al campo, cuando se ponen en contacto con la naturaleza, están en desequilibrio. Necesitamos un perfecto equilibrio entre la esencia y la personalidad. Estudiante. Cuando alguien se autorrealiza, ¿le infiere carácter de eternidad a alguna determinada personalidad? Maestro. Bueno, podría decir que sí. Por ejemplo, un maestro resurrecto que pueda conservar el cuerpo físico, obviamente tendrá una personalidad eternal en el mundo físico, tendrá otra personalidad eternal, relacionada con el cuerpo astral, otra personalidad eterna en el mundo mental, relacionada con el cuerpo mental. Y otra personalidad en el mundo causal, relacionada con el cuerpo causal. De manera que hay 4 personalidades fundamentales, la física, la astral, la mental y la causal. Hay 4 personalidades, la física, que está gobernada por 48 leyes, la astral que está gobernada 24 leyes, la mental que está gobernada 12 leyes, y la causal que está gobernada 6 leyes. Estudiante. Siendo obra de su tiempo, ¿no se puede considerar como un agregado? Maestro. No, porque a diferencia de los agregados psíquicos, la personalidad dura lo que dura el cuerpo físico y nada más. La personalidad es un instrumento receptivo, el vehículo de la acción cuando no es falsa, cuando fluye originalmente y vive en forma prístina, pura. Estudiante. Maestro, estos yous que forman la falsa personalidad, totalmente en cada individuo. ¿En cada caso? Maestro. Pues, cada caso es diferente. Los yous de la falsa personalidad, en cada individuo, y es ahí donde hay que profundizar, donde hay que ahondar. Incuestionablemente, se necesita penetrar en las profundidades de la falsa personalidad, para descubrir las causas, que son múltiples. Estudiante. Maestro. Bueno, si se quiere empezar a trabajar con la falsa personalidad, es obvio que el trabajo es íntegro, unitotal, de modo que es un trabajo que se relaciona, es un trabajo que, dijéramos, produce tantos errores, múltiples. Téngase en cuenta que los estados de conciencia son 4, los básicos. El primero, es el del sujeto aquel, inconsciente, cuyo cuerpo duerme profundamente en la cama, el ego, pues, ambula, en el mundo astral, en estado de coma, sonámbulo. El segundo estado de conciencia, es aquel del hombre que vive en el mal llamado estado de vigilia, bajo la luz del sol, obviamente, todos los yous, es decir, entran en contacto con la falsa personalidad, en el segundo estado de conciencia, mal llamado estado de vigilia. Hay un tercer estado de conciencia que podríamos decir, el de la recordación de sí mismo, de la recordación del ser, de la conciencia, de sí mismo, del ser. Ese tercer estado de conciencia es muy útil. Nosotros necesitamos pasar a ese tercer estado de conciencia, que es el de la plenitud, y no es posible pasar a ese tercer estado de conciencia, en tanto estemos atrapados en la falsa personalidad. Más si logramos separarnos de la falsa personalidad, entonces pasamos al tercer estado de conciencia, al de recordación de sí mismos, de nuestro propio ser en nosotros, así logramos. En cuanto al cuarto estado, es el del hombre equilibrado, el de los superhombres o de los dioses. Pero quien está en el tercer estado, aniquilando, precisamente, los valores negativos de la falsa personalidad y liberándonos de la falsa personalidad. Estudiante. Maestro, ¿podemos confrontar el orgullo en la falsa personalidad? Maestro. A despecho de muchos autores, pero mi concepto es que, pertenece más bien al mundo de la, eso es obvio. A ver, hermana. Estudiante. Venerable maestro, se podría decir que la personalidad pura, hablando de los venerables maestros, por ejemplo de, cómo es que se expresan esas características en su personalidad, o del divino maestro Paracelso. Maestro. Cada maestro tiene 4 personalidades. Estudiante. ¿4? Maestro. Claro. La física, la astral, la mental y la causal.
La física pertenece al mundo de las 48 leyes, la astral pertenece al mundo de las 24 leyes, la mental pertenece al mundo de las 12 leyes y la causal que está gobernada 6